Hola chicos, continuando con los conceptos de transferencia de masa, ahora vamos a enfocarnos un poco más en referente a las fermentaciones aerobias, ¿sí? Que se refieren prácticamente a aquellas fermentaciones que requieren oxígeno. Pero vamos a ver esa necesidad de oxígeno que se requiere en la fermentación. ¿Cómo podemos establecer que sí tienen las condiciones o que no tienen condiciones suficientes para poder llevar a cabo la fermentación? ¿Sí? Es importante mencionar que el oxígeno es un elemento, es un compuesto necesario para la fermentación, pero que tiene un pequeño problema. Resulta que en condiciones acuosas, que en soluciones acuosas, el oxígeno es muy poco soluble, es decir, que se encuentra muy poco disponible en el medio. Aproximadamente a temperatura y presión ambiente se encuentran 10 partes por millón. De hecho, es muy poco oxígeno, ¿sí? Y súmenle que si tenemos una fermentación en la cual hay microorganismos, entonces el oxígeno va a ser consumido por esos microorganismos. Lo que entonces indica que la cantidad de oxígeno disponible en el medio pues va a ir disminuyendo por la presencia de microorganismos. De ahí que es importante que se diseñe un fermentador que sea adecuado para las condiciones necesarias y llevar a cabo la fermentación en buen término. En este caso, necesitamos un fermentador que propicie las condiciones de oxigenación para que se lleve a cabo la fermentación aerobia de manera óptima, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver. Cómo podemos asegurar de que la transferencia de oxígeno se está llevando de buena manera y que es adecuada para las condiciones de oxigenación del microorganismo o de la fermentación? Bien, hay que entender entonces que es importante determinar la velocidad con la que se transfiere el oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿sí? Y entonces aquí ocupamos lo que es la ecuación de Fick o la ley de Fick, en donde ya la ecuación la vimos anteriormente y vimos una modificación a lo que es la ecuación de la ley de Fick y establecimos esta, ¿sí? Donde vemos claramente que Na es la velocidad volumétrica de transferencia de oxígeno, KLA, qué tan fácil o qué tan complicado es, y el gradiente de concentración necesario que maneja la ecuación de Fick, ¿sí? Entonces, vamos a ocupar esta fórmula para poder entender realmente esa velocidad de transferencia, ¿sí? Por favor, tengan mucha atención. La velocidad con que se transfiere el oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿sí? Aquí tenemos las variables y presentamos sus unidades. Por ejemplo, si ustedes observan en el caso de Na, que es la velocidad de transferencia de oxígeno por unidad de volumen, conocida como velocidad volumétrica, como lo habíamos mencionado anteriormente, sus unidades son masa sobre volumen por tiempo, ¿sí? De ahí que manejábamos una velocidad volumétrica, es la cantidad de materia que está pasando por unidad de tiempo en un volumen, velocidad volumétrica, ¿sí? Luego tenemos el coeficiente KLA, KLA que lo vamos a conocer como el coeficiente superficial de transferencia de oxígeno, para que vayan viendo ahí las unidades. Y por último, las concentraciones, que se expresan como las conocemos en masa sobre volumen, ¿sí? Aquí con la diferencia de que vamos a manejar dos concentraciones para que se maneje el gradiente de concentración. Una concentración de oxígeno ordinaria que se da a cualquier condición y la otra es la concentración de saturación, la concentración máxima la que se va a aceptar el medio de oxígeno. Entonces la conocemos como C asterisco AL. Esa es la concentración de solubilidad. La máxima que se va a poder lograr bajo esas condiciones, ya sea de temperatura, de presión, de presencia de sólidos. Esa es la máxima que se va a lograr, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos identificar aquí las dimensiones para que podamos estudiar realmente la velocidad que se pueda generar de transferencia de materia de la fase gaseosa a la fase líquida. Por favor, chequen las dimensiones, que coincidan, que sean congruentes las dimensiones. Hagan un análisis dimensional de tal forma que Na les debe dar unidades de masa sobre volumen por tiempo. Ahora bien, decíamos, es importante mencionar lo que es la transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida, pero manejamos también una condición, la presencia de microorganismos. Resulta que los microorganismos van a consumir el oxígeno disponible que se encuentre en el medio, disponible, ¿sí? Por lo tanto, necesito ver
cuál es la velocidad a la que se consume ese oxígeno. Para entonces aquí establecer si tengo las condiciones suficientes de oxigenación. Es decir, si tenemos una velocidad de transferencia volumétrica de oxígeno que sea igual a la velocidad de consumo de oxígeno por parte del microorganismo, podemos decir que son condiciones, entre comillas, aceptables. ¿Por qué aceptables? Porque, bueno, dirían, pues estoy transfiriendo oxígeno a la misma velocidad que se lo están consumiendo. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Pero resulta que el oxígeno debe estar disponible para que el microorganismo pueda consumirlo. Y esa disponibilidad va a depender de muchas cosas, entre ellas la viscosidad, por ejemplo, la temperatura, la presencia de sólidos. Entonces, puede provocar esa igualdad de velocidades de que en algún momento en la fermentación, en alguna parte de la fermentación incluso, no haya esa transferencia de oxígeno adecuada. Y por lo tanto se formen condiciones anoxigénicas que puedan provocar que el metabolismo aerobio se desvíe. Y entonces se va a formar un producto alterno que no queremos, no deseamos. Entonces, aquí ese es el problema de mantener esa igualdad. Lo ideal, lo recomendable es de que la velocidad de transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida sea mayor a la velocidad de consumo de oxígeno por parte del microorganismo. ¿Esto qué va a provocar? Que entonces en el medio voy a tener mucho más oxígeno disponible que lo que se puede consumir el microorganismo. Y entonces no va a tener ningún problema. Si se genera alguna condición por una falla en la transferencia de oxígeno, alguna ingrediente de concentración, alguna cambio en la viscosidad, en la presión, en la temperatura, que cause una disminución en la transferencia de oxígeno, pues si hay oxígeno disponible no le va a afectar al consumo de oxígeno. De ahí la importancia de poder conocer esas velocidades, ¿sí? Lo ideal es de que entonces la velocidad de transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida sea mayor a la velocidad de consumo de oxígeno, ¿sí? Porque eso me va a favorecer que haya mayor cantidad de oxígeno disponible en el medio líquido. Ahora, tarea. ¿A qué se refiere con velocidad volumétrica de transferencia de oxígeno? ¿Qué unidades tiene? ¿A qué se refiere con velocidad de consumo de oxígeno por parte del microorganismo? ¿Qué unidades tiene? ¿Y a qué se refiere con disponibilidad de oxígeno en el medio líquido? ¿Qué unidades deberá tener? Chéquenlo por favor, chicos. Ahora, por otro lado, resulta que si estudiamos el concepto de velocidad de consumo de oxígeno por parte del microorganismo, pues va a depender de muchas situaciones, ¿sí? Esa velocidad de consumo de oxígeno la vamos a conocer como demanda de oxígeno. Y esa demanda de oxígeno va a depender por lo menos de tres condiciones. La primera, la especie celular. ¿Qué significa esto? Significa que no todas las especies celulares, no todos los microorganismos consumen oxígeno a la misma velocidad, ¿sí? Cada microorganismo, cada especie va a consumir oxígeno de acuerdo a sus necesidades propias de la célula, del microorganismo. De aquí que se conoce algún término de velocidad específica, porque depende del microorganismo, ¿sí? Otra parte importante es la fase de crecimiento del microorganismo. Resulta que si tenemos una fase de crecimiento, por ejemplo, de adaptación, ahí va a tener muy poca demanda de oxígeno. Sin embargo, si la encontramos en la fase de crecimiento, como está creciendo, su requerimiento de oxígeno va a ser mayor. Por lo tanto, ahí la demanda de oxígeno va a ser mayor. Por último, si estamos manejando una fase estacionaria o de desaceleración, el consumo de oxígeno empieza a disminuir. Entonces, la demanda de oxígeno va a cambiar. Por lo tanto, la demanda de oxígeno va a depender de la fase de crecimiento en la cual se encuentra el microorganismo. Por otro lado, la naturaleza de la fuente de carbono. Este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la fuente de carbono va a ser la facilidad con que puedan consumirla o transformarla en un producto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo un microorganismo que requiere una fuente de carbono que es muy fácil para él digerirla, entonces va a requerir mucho oxígeno para llevar a cabo ese metabolismo. Pero si le ponemos una fuente de carbono cuyo metabolismo es complicada, entonces su requerimiento de oxígeno va a disminuir.
Entonces, podemos decir que la naturaleza de la fuente de carbono también es importante en la demanda de oxígeno. ¿Sí? Ahora, dentro de un cultivo de una fermentación, es importante entender que también la cantidad de oxígeno que se requiere va a depender de la cantidad de células presentes en el sistema. De tal forma que decimos, a mayor cantidad de células, mayor oxígeno debe estar disponible. Y se entiende, porque entonces, si está creciendo las células, van a consumir más oxígeno. Ahora, y algo que es importante, el que es el número 2, los voy a leer. La velocidad total de consumo de oxígeno es proporcional al número de células presentes. Y esto es muy importante, porque entonces debo de conocer cuál es la concentración celular para poder manejar cuánto oxígeno van a consumir. ¿Sí? Y aquí lo que manejamos un término relativamente nuevo, esa velocidad específica de consumo de oxígeno, que decíamos que depende de la especie celular. De tal forma entonces, que esa velocidad de consumo de oxígeno lo vamos a manejar como Q mayúscula O2, ¿sí? Que se dan cuenta, a lo que dice aquí es la velocidad de consumo de oxígeno por unidad de volumen. Entonces, al manejar unidad de volumen, estoy manejando una velocidad volumétrica, pero ahora de consumo de oxígeno. Y esa velocidad volumétrica va a depender de Q2, donde Q2 es la velocidad específica de consumo de oxígeno, que decíamos, es la que depende del microorganismo y de la cantidad de células presentes en el sistema. Entonces, es importante conocer que esta velocidad volumétrica nos va a indicar la cantidad de oxígeno que se está consumiendo en el medio de cultivo. ¿Sí? Por favor, chicos, también les voy a pedir que revisen las unidades. ¿De dónde salen estas unidades? Para que sean congruentes. ¿Qué significa gramos sobre gramo? Porque podemos entender que es adimensional. Pero gramos de qué sobre gramos de qué. ¿Sí? Por favor, revísenla. Ahora, la otra parte interesante aquí es, bueno, decimos que el oxígeno es fundamental para una fermentación aerobia. Ok. ¿Pero por qué es fundamental? Bien, resulta que si tenemos condiciones anoxigénicas en el sistema, se desvía el metabolismo aerobio de tal forma que la célula empieza a generar otros productos. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es de que el oxígeno se encuentre disponible en abundancia para que pueda llevar a cabo la fermentación aerobia. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir si tiene condiciones o no tiene condiciones? ¿Cuándo podemos decir que, hijo, no tiene poco oxígeno o tiene oxígeno de más? Aquí es importante identificar que el oxígeno es una parte importante del metabolismo. De tal forma que podemos decir, revisando esta gráfica, que a concentraciones bajas de oxígeno estoy manejando una dependencia con el metabolismo celular. Es decir, si en el eje de las Y grafico la parte de la actividad metabólica como velocidad específica de consumo de oxígeno, si están consumiendo, entonces hay una actividad metabólica. En el eje de las X, la cantidad de oxígeno que se encuentra disponible en el medio, entonces observamos que a baja concentración de oxígeno hay baja actividad metabólica. Aumento la concentración un poco, aumenta la cantidad, el metabolismo celular. Entonces aquí podemos decir que es una relación prácticamente directa. A mayor cantidad de oxígeno, mayor metabolismo celular. Y qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a decir, voy a aumentar la cantidad de oxígeno. Para que entonces haya mayor velocidad de consumo de oxígeno, mayor metabolismo. Y eso es lo adecuado, ¿sí? Pero resulta que si nos mantenemos a concentraciones bajas de oxígeno, podemos andar en cualquier parte de esta gráfica. Es decir, podemos andar en la parte de acá arriba o en ciertos lugares de la fermentación podemos estar en la parte de aquí abajo, lo cual no nos conviene. Porque entonces, ¿qué significa eso? Que aquí estoy limitando la velocidad de consumo de oxígeno, limitando el metabolismo celular a la concentración de oxígeno. Lo estoy haciendo dependiente de la concentración de oxígeno. Pero decimos hace rato, lo que queremos es de que haya oxígeno de más, que la velocidad de transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida sea mayor a la velocidad de consumo de oxígeno. Es decir, que entonces haya mayor oxígeno disponible
para que tenga oxígeno de más y no haya esa dependencia. Por lo tanto, es importante que la cantidad de oxígeno siempre esté por encima de una concentración crítica, ¿sí? La concentración crítica es la mínima concentración de oxígeno que podemos aceptar, la mínima, ¿sí? Para que no haya esa dependencia del metabolismo con la cantidad de oxígeno. Si estamos por encima de la concentración crítica, entonces hay oxígeno de más, no hay ningún problema, no va a haber ningún problema con el metabolismo celular, siempre voy a tener oxígeno de más, no va a haber problema alguno, ¿sí? Ahora, ¿y cómo podemos identificar esa concentración crítica? De hecho, como tal, no lo identificamos, pero nos basamos en otras ecuaciones para poder identificar esas condiciones de oxigenación. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder obtener esas ecuaciones que me permitan establecer si tiene o no tiene las condiciones de oxigenación, pues voy a manejar una situación ideal, bueno, perdón, no ideal, aceptable. Vamos a manejar que la transferencia de oxígeno va a ser igual al consumo de oxígeno. Eso sería lo mínimo aceptable, ¿sí? Que la cantidad de oxígeno que estoy transfiriendo es la que se están consumiendo. Eso lo podemos manejar y sin ningún problema. Pero ¿cuál es el propósito de establecer esta ecuación? Bueno, les repito, la idea es manejar las condiciones adecuadas para llevar a cabo esa fermentación. Entonces, ¿qué hacemos? Resulta que si nosotros manejamos que todo el oxígeno que se está suministrando, se está consumiendo, todo ese oxígeno, puedo establecer entonces cuál va a ser mi cantidad máxima de células que va a crecer, ¿sí? Va a ser mi tope por efectos de oxigenación. Entonces manejo esta ecuación. Y esta ecuación me va a decir cuál es la cantidad máxima de células, considerando que todo el oxígeno que estoy suministrando se lo están consumiendo, todo. Entonces aquí puedo establecer la cantidad máxima de células. Esto entonces, esta concentración máxima de células me va a servir como un criterio. Es decir, cuando vamos a diseñar una fermentación, tendemos a decir, bueno, vamos a necesitar una fermentación para producir una cantidad de células de 35 gramos por litro. Pero resulta que por efecto de la oxigenación, esa concentración máxima de células te da apenas de 20 gramos por litro. Es decir, no vas a poder generar más que ese tope, ¿sí? Por más que muevas condiciones de temperatura, pH, si el mismo oxígeno, que es el dependiente del metabolismo celular, no te ayuda a que haya mayor crecimiento celular, entonces ese va a ser un tope. Por más que oxigenes, que estés manejando un sistema fermentativo para poder llevar a cabo esa cantidad de células, no te lo va a dar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Modificar tu fermentador para entonces eficientar la transferencia de oxígeno, ¿sí? Ya sea con un burbujeo, un airlift, etc. Pero entonces, esta ecuación te sirve como un criterio para poder establecer cuál va a ser la cantidad máxima de células que se pueda generar en un sistema. Ahora, otro aspecto importante es, bueno, si manejamos nuestras condiciones de oxigenación para llevar a cabo la fermentación, entonces es importante que podamos conocer qué tan fácil se va a llevar a cabo esta fermentación, ¿sí? Y esa fermentación la podemos sacar, esa condición, perdón, la podemos sacar a partir de la KLA, que KLA nos va a decir qué tan fácil o qué tan complicado es llevar a cabo esa transferencia de oxígeno. Ese KLA me va a decir si es factible o no factible esa velocidad de transferencia de oxígeno, de tal forma que tenga mayor oxígeno disponible en el medio que lo que están consumiendo, para que entonces pueda llevarse a cabo esa concentración. Lo ideal es de que este factor, este coeficiente, me dé también un criterio, ¿sí? Esta KLA crítica. Lo que yo voy a buscar es superar esta KLA crítica. De tal forma que si supero esta KLA crítica, tengo condiciones excelentes de oxigenación. Si estoy por debajo de este KLA crítica, entonces mi metabolismo celular está dependiente de la concentración de oxígeno disponible en el medio. Entonces, estos dos parámetros
me van a ayudar para poder establecer criterios de la fermentación. ¿Sí, chicos? Ok. Muchas gracias.